Buen día, apreciado docente. A continuación explicaremos algunos conceptos que son relevantes para entender el derecho mercantil internacional. Nuestro grupo está conformado por Sofía Moreno, Gisela Flores, Lady Gerena, Brian Pico y quien les habla, Johan Bermúdez. El primer término que vamos a abordar es el tema de la lex mercatoria, que es un conjunto de contratos de comercio e inversiones y de normas que protegen los derechos de las empresas transnacionales. Básicamente este concepto no tiene su origen desde la actualidad, sino que viene desde Roma y desde el medioevo, eh, y en sí se caracteriza por la existencia de unas costumbres que escapan de los derechos locales y que regulan el derecho internacional. La lex mercatoria no aplica únicamente para las relaciones entre los comerciantes, sino que también es usado por las autoridades llamadas a resolver este tipo de conflictos que surgen dentro de las relaciones comerciales. Vamos a encontrar, dentro de la lex mercatoria están los usos mercantiles, que son, por decirlo así, como una serie de normas creadas por los comerciantes y que pueden incorporarse a las relaciones de distintas formas. En principio pueden vincularse de forma automática. Quiere decir, digamos, en este caso que son reglas que ya, digamos, que ya vienen aprobadas o digamos que ya, sí, ya están reguladas tanto por entes internacionales, órganos internacionales y que son de aceptación no solo nacional, sino a nivel internacional. Un ejemplo de esto serían las reglas uniformes para el crédito documentario, el cual, como le indico, ya tiene como un aval y una aprobación a nivel internacional. Otra forma en que se da esta manifestación es por medio de, ¿cómo decirlo así? Como cláusulas o que o que las partes contratantes definan qué tipos de usos se van a incluir dentro del contrato. Entonces, si ya digamos que especifican qué tipo de normas o qué tipos de usos se van a incluir, el contrato se regería básicamente por lo que se encuentra ahí estipulado y los entes gubernamentales deben hacer lo mismo, deben aplicar las normas basado en lo que se expone. Digamos que continuando con esa parte que les menciono, un ejemplo de ese tipo de usos puede ser referir un tipo de versión Incoterm que se vaya a utilizar. Digamos que es un ejemplo de esos tipos de usos que se pueden definir entre las partes que realizan el contrato. En conclusión, respecto a este tema, traigo a referencia al autor Bernardo Crimades, quien dice que estos usos mercantiles en el comercio internacional surgen de la necesidad de los comerciantes de crear reglas comunes y justas que se adapten a los fines de los operadores del comercio. Entonces, como ya vemos que en el comercio no solo están las partes que firman el contrato, sino que hay más actores que son las personas que se involucran para que se pueda concluir este proceso. Eh, Igualmente, cuando hay temas de disputas o cuando hay temas de controversias comerciales, entran unas autoridades quienes igualmente, basándose en esta lex mercatoria y y estos usos mercantiles previamente definidos, asimismo entrarán a tomar las decisiones que apliquen, eh, y digamos que de esta manera pues se logrará pues dar una solución, no basándose en el derecho nacional, sino en esas normas internacionales que están previamente establecidas por los comerciantes. Muchas gracias. Bueno, en esa parte vamos a ver algunos organismos reguladores, dentro de los cuales encontramos entidades como la ONU, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Asociación Latinoamericana de Integración, la Cámara de Comercio Internacional,
la Organización Mundial de Aduanas y otros organismos de carácter regional e internacional. Bueno, con base en esto, entonces en este momento vamos a tomar dos de esas entidades. Bueno, en este caso tenemos la Asociación Latinoamericana de Integración ALAI, la cual se constituye como un esquema de integración regional de América Latina y está conformado por 12 países. Eh, en este, los estados soberanos disponen cuáles son los métodos más adecuados para regular sus relaciones internacionales con sus socios, siendo visible que nada vale contar con complejos o con procedimientos de pronto que sean bastante normativos, porque digamos que como se busca que sea un tema de cooperación y se busca que haya como un tema de armonía y un tema de equidad entre todos los estados, y garantizar como esas sólidas relaciones entre ellos, eh, digamos que se buscan maneras de poder resolver estos conflictos de manera interna sin tener que llegar pues a otros alcances normativos. Digamos que en este caso, entonces, se basa más como en la voluntad política para poder resolver estos tipos de conflictos, que se dan alrededor de los acuerdos comerciales y en general de los temas de comercio que se desarrollan dentro de este organismo, ALAI. Por otro lado, tenemos la Organización Mundial del Comercio, que es, que es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países y su objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Asimismo, ofrece un marco jurídico e institucional para la aplicación y la vigilancia de estos acuerdos, así como para la solución de las diferencias que puedan surgir de su interpretación y aplicación. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Brian Pico Bayona y en este momento explicaré sobre las normas de competencia. Si tienes como meta mejorar tu desempeño en el trabajo, debes saber que nuestro país cuenta con normas de competencia que contienen un conjunto de estándares que describen los conocimientos y las habilidades que debes tener para brindar una labor de calidad, ya sea que te desempeñes en una ocupación o profesión. Las normas de competencia te ayudarán a saber si el trabajo que vienes realizando es realmente de calidad. Es por eso que se usan como referentes a los rigurosos procesos de evaluación que permiten certificar la competitividad del capital humano en el país. Las normas de competencia han ayudado a regular los mercados donde no hay posesiones dominantes en precios, beneficiando al consumidor final. Aunque las normas en nuestro país no sean más que reglas originarias de convenciones internacionales, a pesar de la violencia, la guerra y la corrupción, Colombia se ha mantenido con un liderazgo empresarial que le permite desarrollarse, crecer, demostrar lo mejor en medio de la inseguridad. Ha promovido la confianza y competitividad gracias a sus resultados frente a la política de seguridad democrática. Las normas de competencia han sido elaboradas en mesas técnicas por los principales actores del sector, así por ejemplo, para crear y validar las normas del productor de plantones de café, se contó con la participación de empresas, universidades, institutos, municipalidades, entidades públicas del sector cafetero y entre muchos otros. De acuerdo al sitio web de CINES, para ocupaciones hay normas en salud humana, asistencia, transporte, almacenamiento, energía, electricidad, como también gas, agua, minería, construcción, finanzas, manufactura, información, comunicaciones, seguros, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Mientras que para profesiones hay normas para finanzas, agroindustria, minería, manufactura, construcción, electricidad, administración pública, comercio, contabilidad, comunicaciones, biología, enfermería, medicina, nutrición, obstetricia, odontología, psicología, farmacia y bioquímica, entre muchas otras. ¿Qué pasa?
Dentro de algunas de sus fortalezas en las normas de competencia ha sido el entrar a nuevos mercados, dando como resultado un crecimiento de negociación eficiente para promover sus productos, eliminando barreras comerciales en distintos mercados del mundo, siendo un rival entre grandes empresas internacionales. ¿Qué nos deja como reflexión? Bueno, si nosotros somos emprendedores nacionales y cumplimos con algunas normas y condiciones de leyes, comenzaremos a comercializar dentro de muy poco tiempo, pues debe importarse en ganar clientes dependiendo de la calidad de nuestro servicio. Hola, mi nombre es Lady Gerena y hoy expondré sobre propiedad intelectual. En definición, la propiedad intelectual es todas aquellas leyes que protegen las ideas o las creaciones intelectuales de las personas o las empresas. Es uno de los aspectos más importantes en los negocios internacionales, no solamente por la protección de los derechos, sino por la estrategia que esto abarca en el caso de una empresa, por ejemplo, de necesitar financiación o intervención de inversionistas. Dentro de los organismos que regulan el derecho mercantil internacional y las leyes de propiedad intelectual, encontramos que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra, Suiza, es uno de los 16 organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional también es una entidad que regula la propiedad intelectual. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio Internacional, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, Unificación del Derecho Privado, y entre otras, la Organización Mundial del Comercio administra el Sistema Mundial de Normas Comerciales. Dentro de las creaciones intelectuales que están protegidas por las leyes de derecho internacional intelectual, están pues cualquier tipo de creación intelectual. El inventor es la persona que desarrolla el producto y la persona que junto con el inventor crea esa idea se le denominará coinventor. Por otro lado, tenemos que existen leyes que protegen la propiedad y las patentes intelectuales industriales con las que se desarrollan procesos económicos para grandes empresas. Estas licencias, por ejemplo, cuando se hace una joint venture, se tienen que abarcar a través de la figura de un contrato para establecer los límites del uso. El derecho de autor son los derechos que una persona natural efectivamente ejecuta y que estos derechos están relacionados a la creatividad mental que puede ser desarrollada por dos o más personas. En este caso también están como los conocimientos y prácticas por ejemplo, artísticas, como la Mona Lisa, de pues, las otras obras de arte, y por otro lado tenemos las creaciones, conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas también están protegidas. El arte tiene dentro de los derechos morales de autor también encontramos que un artista, por ejemplo, un caso acá en Colombia, que un artista demandó a un centro comercial donde hizo un mural porque el centro comercial lo quitó, lo borró, y él tiene los derechos morales de reclamar su propiedad intelectual, y él finalmente el centro comercial tuvo que indemnizar al artista con 69 millones de pesos. En la música también hay protección de propiedad intelectual, sin embargo la música clásica, al tener más de 100 años, pues se vuelve como de dominio público, entonces pues no hay como tal una penalización por usar la música de Beethoven, por ejemplo. Es muy importante recalcar que la propiedad intelectual industrial es clave para el desarrollo económico de los países y de las empresas y por lo tanto hay tantas organizaciones que regulan y vigilan todo lo relacionado a la propiedad intelectual industrial. Por otro lado, tenemos las leyes de confidencialidad y la información confidencial debe ser solamente conocida y utilizada por la persona o grupo de personas y no es de dominio público, y la divulgación de esa información podría causar un daño significativo a las instituciones o a las empresas y por lo tanto también está protegido por las leyes de las leyes del comercio mercantil internacional. Y por último, dentro de las leyes de propiedad intelectual también está la parte académica que busca proteger las creaciones intelectuales de los investigadores o de cualquier tipo de persona que produzca una creación intelectual. Y, por ejemplo, en el caso de las universidades estamos estandarizados bajo las normas APA, que son las que nos permiten referenciar estos autores para no incurrir en la violación de estos derechos de creación intelectual. Hola, mi nombre es Sofía Moreno. Voy a exponer la solución de controversias con el arbitraje y la mediación, que son dos métodos alternativos a la jurisdicción de un juez y que en ambos métodos se escoge de manera voluntaria por las partes. Bien, hay dos tipos de arbitraje, que es uno el institucional, que es cuando las partes escogen un centro de arbitraje y el mismo centro de arbitraje es la que escoge las normas y la forma de resolver el conflicto. Lo contrario ocurre con el ad hoc, porque es cuando las partes escogen voluntariamente cuál va a ser las normas, las regulaciones y los árbitros que van a intervenir para poder realizar la solución de la controversia. Tenemos entonces por el otro lado la mediación, que es otro método. Ese método, como lo había dicho anteriormente, es alternativo también, pero en este caso el mediador no es responsable de ningún procedimiento judicial, solamente va a actuar como una parte neutral en la cual va a estar encargado simplemente de llevar en buenos términos la resolución del conflicto
no va a determinar algo que sea bueno o malo, sino simplemente va a estar regulando el desarrollo de la solución del conflicto de manera pacífica y evitando que el conflicto pase a términos mayores. Bien, me pareció importante tener en cuenta que en la solución de controversias según la Cámara de Comercio Internacional, uno de los o la cantidad mayor de arbitrajes que ellos tienen debido a los contratos de compraventa internacional es debido a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial. Entonces me pareció muy interesante leer sobre este tema porque básicamente la propiedad industrial y la propiedad intelectual es lo que permite que las empresas puedan ser competitivas, tener la posibilidad de diferenciarse de otras y pues de esta manera sacarle provecho a su actividad económica. Según Montalto, que es un artículo que leí, él dice, la patente es el derecho que más influye en el desarrollo económico de un país. Entonces, esta solución de conflictos que se presentan mayormente a raíz de los contratos es por este tipo de patentes o de licencias o de know-how y el conocimiento que tengan que tener muchas empresas con otras y también pues cómo se mantienen el conocimiento, la tecnología y el desarrollo de muchos procedimientos dentro de las empresas. Entonces me pareció interesante también ver que los laudos arbitrales, que es como la sentencia de los jueces en los arbitrajes, en su mayoría están respaldados por la Convención de Nueva York de 1958. Entonces, al leer sobre todo esto me pareció bastante relevante, ya que estamos viendo un tema sobre negocios internacionales y pues es bastante importante aprender sobre la propiedad intelectual, sobre la propiedad industrial y sobre todo pues sobre la solución de controversias relacionadas también a los contratos de compra-venta. Ok. Linkage, Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del impacto de las variables del derecho internacional público y privado en los negocios internacionales. Bueno, el derecho de los negocios internacionales en sus ramas del derecho internacional privado y del derecho internacional público han influido de una manera muy significativa, ya que el incremento de las relaciones internacionales y la globalización afectan tanto a los negocios, empresas, como a los comerciantes y las operaciones transfronterizas propias de la actividad empresarial en el entorno global. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de un derecho que va ligado a la economía y que constituye parte de la economía internacional. En el intercambio habitual con territorios extranjeros suelen presentarse situaciones que demandan mayor conocimiento en cuanto a las reglas del derecho internacional y del derecho nacional entre los diferentes intereses privados y estatales. Entonces, los factores principales en el derecho de los negocios internacionales son la inversión extranjera y la economía internacional. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de cuál es la diferencia entre estos dos derechos. Y tenemos que la diferencia más precisa entre estos dos tipos de derecho es que en el derecho público, se busca siempre garantizar la igualdad. Y en el derecho privado, lo que se busca es garantizar la libertad. Por otro lado, en el derecho internacional público, los actores son las relaciones jurídicas, se presentan entre el Estado y los particulares. Y en el derecho privado, las relaciones jurídicas se presentan únicamente entre particulares. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de el impacto de las variables en el derecho internacional privado y la fortaleza o debilidad.
Entonces tenemos que en el derecho internacional privado, pues vemos que se incrementan las relaciones internacionales y esta economía es en un ámbito internacional. Y bueno, en cuanto a las fortalezas o debilidades, tenemos que la principal fortaleza del derecho internacional público es que tiene como objetivo dar seguridad y certeza en las relaciones entre estados. Es decir, tiene como misión hacer que prevalezca el derecho entre las naciones en torno de una pacífica convivencia, paz y seguridad internacionales. Bueno, la complejidad de sus problemas es tal que abarca situaciones privadas que a la vez implican una relación internacional. De allí surgen los problemas por el tráfico jurídico internacional de las personas de un país a otro. Por ejemplo, la contraposición de intereses de las partes y el determinar el derecho que habría de aplicarse al problema cuya solución estaría dependiente en la previa certeza del derecho aplicable al asunto. Entonces, es un poco compleja esa parte de determinar cuál es el derecho que se puede aplicar para dar solución a dicho problema. Entonces, en este se enmarcan los problemas a presentar, que tenemos los principales problemas son el orden público, tenemos el orden público, la institución desconocida y la institución análoga. Eso es todo. Muchas gracias.